Habemos acuerdos. Nueva convención tendrá 50 electos y 24 designados. Quien fue parte de todo este proceso y está con nosotros es el diputado y el secretario general de Renovación Nacional, Diego Charpel. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Puedo estar allá, pero aquí a la distancia, muchos saludos. Gracias por estar conectados con nosotros. Queremos entender también el proceso, queremos entender porque hay una historia no contada, según algunos medios de comunicación, que lo vincula a usted como parte de este mecanismo que terminó habilitando un proceso constituyente 2.0. ¿Es cierto? Pucha, la pregunta difícil para empezar, Mira, la verdad que a mí me sorprende cómo se puede reportear con tal nivel de profundidad, porque le mentiría si no le reconozco que gran parte de las cosas que ahí se dicen son ciertas. Yo salí muy frustrado el viernes, dije no nos podemos permitir como generación y como momento, por lo que está pasando en Perú, en fin, que nos permitamos no llegar a acuerdo. Y para serle franco, algunas entrevistas del fin de semana me reforzaron el doble la necesidad de que teníamos que enfrentar algunas visiones extremas y el populismo con un buen acuerdo. Entonces nos pusimos a trabajar y efectivamente logramos, por suerte, ayer contribuir en lo que ayer se gestó. Así que eso es lo que le puedo contestar. Pero está bien. De todas formas, no te preocupes, Diego, porque después te escribes la historia secreta del proceso constituyente y ahí te tiras un par de libritos como nuestro amigo Baradí y la reventáis. No, porque dice que la idea... Espero nunca tener esa necesidad. No, pero básicamente, ¿por qué lo vinculan a usted? Y es particularmente el diario La Tercera, porque dicen que la idea fue trabajada por usted y afinada, y algunos detalles por el exministro Jorge Insulza, por varias gente en el fondo que fue trabajando, pero como que el origen en lo macro fue trabajado por usted. Es por eso se lo pregunto. Mire, a ver, nosotros llegamos a la convicción que si el viernes seguíamos en esta trifulca entre unos y otros no íbamos a llegar a nada. Entonces efectivamente el sábado yo me activé, llamé a la gente de coalición, les planteé algunos lineamientos que les parecieron adecuados y ahí junto con un acompañamiento de expertos a quienes aprovecho de agradecerles, Claudio Alvarado, Sebastián Soto, Eugenio García Huidobro y también el senador Galilea, pudimos delinear una idea matriz y tengo que reconocer que efectivamente tomamos contacto con el diputado Ibáñez, con quien además soy par generacional y fuimos construyendo algún camino. Convergencia social, además, entonces le ayudó bastante. ¿Le puedo hacer preguntas cortas y precisas, diputado? Ahora queremos entrar en materia, toda la gente quiere entender y saber. Le voy a hacer preguntas cortitas y usted me intenta dar respuestas cortitas también. ¿Le parece? Primero, el Consejo Constitucional integrado por 50 personas elegidas. Primero, ¿por qué 50 personas? Oiga, me acordé de usted, Claudio, cuando redactamos la base de los carabineros, porque eso tenemos en común nosotros. Mira, 50 personas porque tiene que ser una cosa acotada, y en ese sentido la representación tener más regional... cosas en común. ¿Ah? Sí, bueno. Tiene que ser un número acotado, tiene que ser un plazo acotado y tiene que permitir una representación regional de manera tal de que las personas que lleguen a sentarse ahí tengan un caudal de votos suficiente que les dé legitimidad. Entonces nos parecía que las listas abiertas con representación regional permitía representar bien a las regiones. Yo a veces escucho algunos que son muy críticos de que las regiones más chicas están sobre representadas, me parece exactamente al contrario. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de escuchar a la gente de Aysén, de escuchar a la gente de Magallanes, de escuchar a la gente de Arica? Y si queremos que Chile sea algo más que, digámoslo así, la región metropolitana, tenemos que abrirnos a escuchar. Entonces, por eso escogimos ese consejo de 50 personas con criterio regional, Claudio. Perfecto. Se va a hacer un 50 y ¿por qué no fueron 100? No, porque mientras más acotado mejor, y con 100 empezábamos a experimentar con un sistema electoral que no existe, porque perfecto. Acá con 50, Claudio, replicamos el sistema del Senado. Del Senado y les cuadra perfecto matemáticamente. No, y hay que inventar poco la rueda. La vez pasada se inventó demasiado la rueda. Perfecto, clarísimo. Segundo, 24 expertos. ¿Por qué 24 expertos primero? 24 porque nos parecía un número que hacía que el global, si te fijas, 50 más 24 da 74, era la mitad de la convención y de esa manera dábamos otra señal de austeridad, de sobriedad. 24 permite que sean 12 por cámara y de esa manera están las distintas sensibilidades representadas. Si eran menos de 12,
algunas de las sensibilidades iban a quedar fuera y nos interesa que ese comité de expertos exprese al menos las sensibilidades que tienen representación parlamentaria. Ya, así que por eso llegamos al número 24. Se entiende perfecto. O sea, querían demostrar una señal de austeridad, la mitad de lo que fue el proceso anterior y por lo tanto debería ser la mitad de costo del proceso anterior. Expertos, ¿por qué designados? ¿Por qué expertos designados y no elegidos? Porque, mira, yo tengo grandes profesores que me encantaría que estén ahí, pero no me los imagino buscando fotos buscando votos en una feria. Entonces, cuando tú los sometes a una elección, y esto lo saben bien los que han sido candidatos, tienen que tener ciertos atributos distintos. Y lo que ahí necesitamos es gente que tenga una trayectoria indiscutible y que, mira, al final el aporte que haga sea desde su conocimiento, desde su ponderación. Entonces, si incorporamos la variable electoral, mucha gente que posiblemente hubiera estado disponible a aportar y es la que mejor cumpliría ese rol, probablemente nos hubiera dicho, mira, no, yo una elección no estoy disponible. Entonces, como se trata de que cada órgano tenga su rol y el rol de ese órgano tenga que ver específicamente con los conocimientos, preferimos que fuera una persona que, a ver, la apuesta, Claudio, si te fijas, son elegidos en lista. Sí. Entonces, no es que cada partido llega y se le ocurre el que se le ocurre, sino que tiene que ponerse de acuerdo con los otros partidos porque tiene que alcanzar un quórum. Y eso lo que va a permitir es que cada uno de los expertos va a tener que tener una validación transversal y vamos a ir evitando esa gente que bajo el paraguas de expertos es en realidad alguien que se atrinchera en sus posturas y no está dispuesto a colaborar. Maravilloso la respuesta. Y respecto al tema de quiénes van a ser considerados expertos. Primero, yo podría ser una experta. Claro, podemos tener expertos en comunicaciones, vamos a tener expertos en biología, vamos a tener solamente abogados constitucionalistas. ¿Cuál fue el parámetro de experto que ustedes consideraron para poder presentar esto? Mira, hicimos una descripción global, que es alguien que tenga una trayectoria indiscutible. Después, cuando bajemos el proyecto de ley en concreto, que lo estamos empezando a redactar, ahí hay que cumplir con ciertos requisitos. Lo primero es que usted tenga una trayectoria de al menos 10 años. Independiente de que usted pueda tener trayectoria en distintas cosas, pero al menos tiene que ser alguien que ya lleva un camino recorrido. Nos parece que ese tiene que ser un espacio en donde lo central sea la ponderación, la moderación, la capacidad de conversar. Después, yo creo que tiene que ser alguien que efectivamente, como se va a tratar de redactar un anteproyecto, al menos tenga familiaridad con eso. ¿Significa que tiene que ser abogado? No, pero tiene que ser alguien que efectivamente tenga interés de participar en los asuntos públicos. Sería muy raro que alguien que no ha tenido nunca ninguna participación en lo público. Y ojo, a propósito de lo que decía ahí Julia, la verdad que alguien dedicado al mundo de las comunicaciones a mí me parece que perfectamente podría ser una persona experta en la medida en que quiera participar, en que quiera contribuir y que tenga las credenciales para... Es que, diputado, yo lo decía en tono de broma, pero yo creo que comunicacionalmente en este proceso la comunicación es fundamental, que es un poco lo que se erró, quiero decir, en el proceso anterior y que hoy día no podemos estar jugando con el tema comunicacional. Porque nosotros además tenemos nuestra pregunta del día y la verdad que nos ha sorprendido bastante las respuestas de la gente. La gente dice que no está muy de acuerdo con cómo se está llevando el proceso y eso quizás tiene que ver con que no se les preguntó si querían plebiscito, en fin. Mira, la pregunta es, ¿está de acuerdo con este nuevo proceso constituyente? El 15,8% de quienes han votado dicen que sí y el 84,2% dice que no. Sí. ¿Se pensó en algún momento preguntarle a la ciudadanía, hacer un plebiscito, a ver si estaba de acuerdo o no con esta nueva convención, con esta nueva fórmula para escribir la Constitución? Mira, súper franco. Yo quiero transmitirte que lo pensamos, lo evaluamos, pero a pesar de eso llegamos a la conclusión de que los plebiscitos siempre son polarizantes porque son binarios, Julia. Tú tienes dos opciones, entonces hace que el país se polarice. Entonces, en ese marco nos parecía que volver a polarizar al país no era el camino. Yo entiendo que la ciudadanía se exprese como se está expresando ahí, porque el trauma con la Convención Constitucional es muy profundo. La gente, más allá del texto, que también podemos conversarlo de la Convención, la mirada con la que se quedó la Convención es muy negativa. Entonces tenemos una tarea de pedagogía, de explicar, de transmitir, de mostrar cómo este proceso no tiene nada que ver con el anterior, ni en la cantidad, ni en los gastos, ni en la duración. ¿Diputado? Entonces, eso va a ser una pega que tenemos que hacer entre todos para que ojalá mejore la valoración de ese tema. Sí, y también está muy marcado, Claudio, perdóname una frasecita, porque cuando tú tienes la delincuencia desbordada como la tienes, cuando tienes el problema inflacionario, obviamente la gente dice, oye, pero ¿y lo constitucional? Pero yo lo que les suelo contestar a los vecinos en Rancagua cuando me lo preguntan es, mire, una cosa es la prontitud por lo urgente, pero eso no nos puede quitar la atención de lo importante. Sí, diputado, lo que pasa es que
A ver, si estamos hablando de un proyecto de generación de una constitución, lo lógico era que hubiésemos tenido algún tipo de gestación o algún tipo de validación social de este proyecto. Eso hubiese partido por la base de decir, ¿qué les parece el mecanismo que generamos, chiquillos? ¿Lo valida o no lo valida la ciudadanía? ¿Y por qué se lo presento? Porque si la ciudadanía lo valida, ustedes se lavan las manos y lo que nazca de ese proyecto es porque la ciudadanía ya lo aprobó. Pero si hoy en día ustedes siguen adelante con este proceso constituyente, puede haber mucha gente que simplemente lo rechace porque entienda que desde su base, de su gestación, de su génesis, viene viciado. ¿Por qué? Porque mucha gente puede entender que esto es parte de una cocina que ustedes mismos generan y que no hace participar a la ciudadanía. Por lo tanto, ¿no hubiese sido mucho más lógico haber generado este plebiscito por lo menos para preguntarles si el mecanismo que ustedes eligieron es correcto o incorrecto? Mira, yo te voy a contestar lo que pienso de todo corazón. Parte del problema de nuestro país es que nos hemos comprado un discurso de que los organismos democráticos no tienen legitimidad y que actúan como una cocina. Si usted mira los países que tienes como referente, Claudio, hay una pedagogía que hacer y un trabajo que hacer, porque cuando aparece un señor hoy día vestido de cocinero, la verdad que ayuda poco. El diputado Hernán pero la tarea es, a ver, si el Congreso Nacional no tiene legitimidad democrática para construir un proceso de cambio constitucional, tenemos un problema muy de fondo. Hay dos alternativas: renunciar a que el Congreso recupere esa credibilidad y por lo tanto haga un proceso ordenado, presente una lista de personas que resulte ser adecuada y que el día de mañana los ciudadanos valoren, llevemos adelante un proceso ordenado y estemos bien. Y la conclusión final sea, chuta, este Congreso que parecía tan poco competente, parece que no era tan incompetente. Y lo otro es, como dices tú, lavarse las manos y siempre terminar teniendo que recurrir a una cosa que es muy desgastante. Si hacer un plebiscito, además del desgaste económico, del desgaste humano, tiene esto que yo te digo, que es que polariza al país. Entonces, yo soy parte de aquellos que decimos, mira, a veces hay que preguntarle al diputado, lo que pasa es que yo creo que a veces, entiendo muy bien su punto, pero creo que preguntarle a la gente en este tipo de procesos era algo lógico, obvio y que no cabe ninguna duda que había que hacerlo, porque si siguen adelante con este proceso, ustedes intentando validarlo a través de la elección de los 50 consejeros, puede que la gente después llegue al final simplemente a rechazarlo porque diga, nunca me preguntaron a mí si yo primero realmente lo quería y segundo si era realmente el mecanismo que yo pensaba. Entonces, cuando partes de una génesis que la gente se... Oh, mira la pregunta del día, y si tú revisas las redes sociales, que ojo, las redes sociales dicen cualquier tontera, pero en este caso están más o menos alineadas de que le falta un proceso de legitimidad a todo esto. Uno diría como político, bueno, parece que se nos fue de las manos esto. Yo entiendo que el Congreso está validado para hacer esto, pero en una reforma constitucional, o sea, no en una reforma, sino que en un proceso constituyente, teniendo presente ya lo que vivió el país, parece ser que era lógico preguntarle al país lo que quería y lo que no quería. Y si se le presenta algo, preguntarle si quiere o piensan que ese es el mejor camino para hacerlo. Porque si no se puede encontrar con un segundo proceso constituyente fallido que puede ser más dañino todavía que intentar polarizarnos eventualmente con una consulta ciudadana o con un plebiscito de entrada. Pero mira, toda decisión política, y lo sabe Marco, que es un político de larga... Es que ahí ya llegó Marco. Diputado Charper, déjeme saludar a Marco Enrique Ominami, que se suma a nuestra conversación. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. A mitad sombra, mitad sol. Desde las sombras. Saludos a todos y a todos, y sí, efectivamente, un seguidor de este diputado que tiene más experiencia que yo todavía para aprender de él. No sepa tú. Mire, yo siempre he dicho que permitirme una licencia, y una vez se lo dije en persona a Marco. Marco tenía una dinámica, que es que en sus elecciones presidenciales iba anticipando los temas que iban a decir después. Entonces él hacía una especie como de tirar el tejo para adelante, y eso tiene que ver un poco, Claudio, con lo que hablamos. Al final la política no es solamente responder a las coyunturas del momento, sino que también tiene que ver con ir tirando hacia donde uno cree que esto tiene que avanzar. Y yo de verdad creo que el riesgo que usted plantea es real, pero tenemos que revalidar las instituciones, porque si no revalidamos las instituciones, entonces vamos a terminar... No quiero hacer una cosa exagerada, pero así empiezan los países que terminan como Perú. Diputado, ¿y qué pasa si llegamos a un segundo proceso constitucional fallido? Que les rechazan todo esto. ¿Cuál va a ser el resultado? Claro, el resultado institucionalmente va a ser peor que haberle preguntado hoy en día a la ciudadanía qué pensaba. No, te la hago corta, Claudio. De forma súper clarita. Si es que gana el rechazo después de todo este esfuerzo, la Constitución va a ser clara. Sigue la Constitución vigente.
Bueno, pero porque ahí en una segunda oportunidad, pero espérate, porque ahí la ciudadanía en una segunda oportunidad habría dicho, ¿sabe qué? No tengo ganas de seguir con esto. Entonces, el esfuerzo que hemos hecho ayer y que vamos a seguir haciendo, pues yo creo que de verdad la Constitución actual no da cuenta de lo que Chile necesita. Yo soy alguien que lo he dicho eso muchas veces, pero obviamente el ciudadano es el que tiene la última palabra. Ahora, la pega que tenemos para el año que queda de cara a este proceso es entusiasmarlo con este proceso. ¿No será bueno que el ciudadano tenga la primera y la última palabra en un proceso constituyente, digo yo? Es que yo ahí tengo un matiz con usted. Yo creo que para lo que ha pasado en Chile ya había una legitimidad para seguir adelante con el proceso y por lo tanto, como habíamos hablado hace poco de que necesitábamos una buena y nueva constitución, la verdad que preferimos optar por seguir adelante con el proceso. Ahora, quiero saber la opinión de Marco Enríquez, pero me gustaría también, ¿qué le pasa a usted, diputado Scharpel, con las palabras de republicanos, del Partido de la Gente, de la diputada Pamela Giles y de algunos independientes que no solo rechazan este acuerdo constituyente, sino que algunos de ellos acusan que lo excluyeron, que no tiene nada de democrático? Mira, respecto al Partido Republicano, yo creo que está en un predicamento, que es situarse como una especie de frente amplio de la derecha. O sea, una especie de grupo que todo lo critica desde afuera, que se sitúa fuera del estadio. Y yo la verdad que creo que la política consiste en participar de las discusiones, no en restarse las discusiones. Y en eso, la verdad que tengo una diferencia bien de fondo en cómo ellos enfrentan la política. Lo del PDG me llama la atención, la verdad que siempre estuvieron invitados a todos los espacios, ellos legítimamente quizás decidieron restarse, pero el PDG me parece que es una fuerza que está plenamente invitada. Y respecto a Pamela Giles, mire, yo conozco bastante a la diputada Giles, tiene su predicamento, yo creo que ella es bastante antisistémica en general, entonces la verdad que para mí no fue ninguna sorpresa que opinara eso. Perfecto. Marco, ¿qué te pareció este acuerdo que llegaron anoche, que lo presentó el presidente del Senado, también el presidente de la Cámara de Diputados en el ex Congreso Nacional acá en Santiago? Buenas tardes primero y saludarlos de nuevo. Tengo sentimientos contradictorios y en eso alcancé a morder un poco lo que decía Claudio y el diputado. A ver, por un lado yo valoro la búsqueda de acuerdo. Creo que fue importante que se reunieran, que hicieran un esfuerzo y que la política recuperara su lugar. Cuando la política le va mal, es la protesta la que reemplaza el debate. Así que bien por buscar acuerdo. Ahora estoy con Claudio, creo que estamos todos, y eso me incluyo, estamos todos súper perdidos porque el resultado fue tan elocuente del plebiscito que suponemos que la gente quiere algo. No hay evidencia cuando a favor del diputado, cuando el 70% de los sectores más pobres vota rechazo, el 20% vota apruebo. Uno podría preguntarse si es solamente rechazo al texto, a la representación del texto, puesto que nadie vota por los textos, a Boric, a la inflación, a la seguridad, y de repente, como hubo 40 puntos de gente más humilde que fue a votar por primera vez, recuerda tú que en el plebiscito cuando preguntaste, al inicio votó el 50% de Chile. Sí. A la salida, cuando preguntaste si querían ese texto, el 90% fue a votar. Entonces, Julia, uno podría suponer algo, es que a lo mejor es rechazo también el rechazo, no en términos peyorativos, lo digo, es rechazo todo. Claro. Es alguien que le dijiste, no sé si el gesto se ve, es, te toco la espalda, el tipo te dice, ¿quieres saber mi opinión? Ándate al carajo. Y yo en eso estoy con Claudio, creo que la democracia tiene túneles, costos difíciles. Yo habría hecho un plebiscito, y creo que de buena fe el Congreso, recuerdo, a mí no me gusta, por razones que después si quieren debatimos, atiendo el buen ánimo, ellos reemplazan también un momento de protesta social que termina mal, termina en un plebiscito rechazado. Esto es muy duro para la gente que protestó y para el pueblo carabineros también. Los que tuvieron que reprimir, los reprimidos. Es un desastre. Y creo que la solución en este caso no es buena, pero soy más cuidadoso que otras veces porque atiendo que el Congreso está recuperando su rol constituyente. Si terminamos en un proceso, Claudio, diputado, es porque el Congreso había fallado. Si los diputados son constituyentes. Ahora ellos se ponen en una posición que yo no comparto, diputado, y este inicio, si quiere, abro el debate. A mí no me parece que el Senado ponga los límites. No creo en el Senado como árbitro. No es verdad que el Senado es esencial. Hay muchas teorías y propuestas. La que hizo el constituyente fue mala y por eso fue rechazada, pero porque fueron algunos de ellos muy ineptos en explicar por qué en el equilibrio de poderes el Senado era también un problema. Pero eso es un problema de los que estuvieron, no de la idea en sí.
O sea, tuvieron problemas de comunicación puntualmente en ese sentido, diputado, que era algo que, o sea, de Marco, que era algo que ya estábamos hablando con el diputado respecto a que en este segundo mecanismo, en esta nueva convención, no se puede caer en los mismos errores anteriores, como por ejemplo los temas comunicacionales que fueron desastrosos, trataron de arreglarlo una y otra vez y nunca se pudo llegar a la ciudadanía. Falta de rigor, ¿eh? No sería tan generoso, Julia, perdona, diputado. No sería tan rigor. No es un problema de dicción, de mal maquillaje, no. Falta de rigor. O sea, yo siento que en alguna parte hubo una cierta cosa media, perdón que me exceda en el lenguaje, un poco flight para defender ideas difíciles. Hay que ser riguroso con las ideas difíciles. Se les pasó la mano, no a todos, en la falta de rigor. Pero mira, ¿yo puedo hacer un comentario de eso? Diputado. A ver, obviamente que hay ciertas cosas que son impredecibles, pero cuando tú haces un mal diseño, normalmente los resultados son malos. Mira, tú tenías un diseño en donde básicamente los independientes competían en lista. Yo lo dije, así que consta porque voté en contra de eso cuando se votó. Eso es lo que se iba a traducir, es que cada independiente iba a pretender ser un partido político propio y por lo tanto era bastante esperable lo que pasó, que es que era una componenda de pequeños intereses dentro de la convención. Sin actas, porque mira lo que te voy a decir, no hay actas. Los medios de comunicación, esto me consta personalmente, no podían ingresar al excongreso, tenían una carpa afuera y no podían escrutar la conversación diariamente. Eso es algo que a mí me parece escandaloso. Entonces, hay varias cosas de diseño. Bueno, obviamente quórum de 2/3. ¿Qué hacen los quórums de 2/3? Suele parapetarse 1/3 y finalmente ese tercio bloquea la conversación. Y así, bueno, hoja en blanco. Si tú pones a 155 personas con un plumón a dibujar el país desde cero, es muy probable que se desborden. Entonces, yo creo que acá teníamos que hacer algo exactamente al revés, corriendo los riesgos que enuncian Marco y Claudio, que es una realidad. O sea, efectivamente, ahí tomamos una decisión política que esperamos poder revertir. Yo parto de la base de que va a haber un mundo que va a mirar con mucha distancia a esto por distintas razones, porque es cierto que no es una prioridad, porque está desconforme con el proceso. Hay toda una pega que hacer, pero yo creo que nosotros no podemos renunciar a que la manera de revertir los problemas no sean los cauces institucionales. ¿Significa que el plebiscito no sea un cauce institucional? No. Pero yo la verdad creo que esta era la oportunidad para que las instituciones democráticas que nos hemos dado y que queremos mejorar tuvieran la oportunidad de también buscar un camino que las revalidara. Esa es la apuesta.